la prórroga de Estadio Deportivo con José Antonio Rivero. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de la prórroga de Estadio Deportivo, programa número 23 de esta segunda temporada, tras una jornada apasionante en Primera División, con un derbi madrileño, con una derrota del Sevilla ante el Fútbol Club Barcelona y con derrota también, fin de semana horrible para los equipos sevillanos, del Betis, en este caso en Vigo ante el Celta 3-2. Además, algo que preocupa para el equipo verde y blanco es que equipos como el Athletic o el Villarreal no pinchan y siguen en muy buena racha. Ya saben que nos pueden escuchar en la radio convencional en Neo FM en el 90.4 de la frecuencia modulada, los lunes a las 12 de la noche y a lo largo de la semana en distintas redifusiones, también, como no, en estadiodeportivo.com y en plataformas como Spotify e iVoox. Hoy me acompañan Óscar Murillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Y José Manuel García Otero, conocido por todos como Butacón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Butacón del García. Exactamente, que como dijo aquel, viene a hablar de su libro, ¿no? Sí, vengo a hablar de mi libro. Exactamente, su última novela, Maradona, que estás en el cielo. Ahora profundizamos sobre ella. Antes de meternos en esa novela, vamos a hablar un momento de ese partido del Sevilla contra el Barça, esa derrota. Y antes de esa derrota habló el presidente José María del Nido Carrasco y lo hizo de una manera muy vehemente que vamos a escuchar a continuación sobre la carta protesta que mandó el Real Madrid a la Federación y a todos lados, diciendo que era el gran perjudicado del fútbol español. Vamos a escuchar esas palabras de José María del Nido Carrasco sobre la carta del Madrid. Hay que diferenciar dos cosas: el poder modificar el estamento arbitral o algunos matices de los arbitrajes, y otra el comunicado del Real Madrid. El comunicado del Real Madrid es intolerable, es inaceptable, porque pone en tela de juicio la honorabilidad de la competición y la honradez de los árbitros, y nosotros debemos, el mundo del fútbol, denunciar tanto públicamente como ante los juzgados un comunicado que atenta contra la integridad del fútbol. Pero lo peor de todo es que no nos llama la atención. Real Madrid lleva, a través de Real Madrid Televisión y a través de diferentes prácticas, intentando destruir el fútbol español, y nosotros no podemos tolerar que un club de la categoría del Real Madrid intente destruirnos. Y aprovecho para soltar dos ideas. En primer lugar, dar nuestro apoyo incondicional a los árbitros. No vamos a tolerar que se ponga en tela de juicio, como digo, su honorabilidad, y que además se señale delante de todo el público. Lo que quieren es presionarlo para que no piten con libertad. Y en segundo lugar, me llama mucho la atención la postura del Fútbol Club Barcelona, que si no se han manifestado públicamente que están de acuerdo en que los árbitros perjudican al Real Madrid, de verdad el Fútbol Club Barcelona, por recoger las migajas que le caen al Real Madrid, le merece la pena admitir este tipo de conducta. Yo los invito, como siempre, a que lideren el fútbol español y que no intenten destruirlo. Palabras del presidente del Sevilla a los micrófonos de DAZN en la previa del partido. Aquí se critica cuando hay que criticar y cuando no, pero las cosas como son, ha estado bien. Vamos a ver. Aquí de lo que se trata es de meter la mano o la pata donde no es que no te llamen, porque al fin y al cabo esto es una competición que engloba a muchos clubes, entre ellos el Sevilla, entre ellos el Betis, pero me parece una salida de tono fuera de lugar. En primer lugar, pues ahí está la Federación Española para contestar, ahí están los árbitros para contestar, y ahí está también la Liga de Fútbol Profesional para contestar. Yo no sé por qué el Sevilla tiene que señalarse, enemistarse con los clubes más poderosos. Primero fue con el Barcelona, después con el Real Madrid. A mí me da la impresión, y creo que no me equivoco, me da la impresión de que estos son fuegos de artificio para desviar la atención, para llamar la atención y despistar a la gente de un tema que es profundamente, que importa realmente a los sevillistas, que es la lamentable situación tanto institucional como deportiva en la que se encuentra inmerso el Sevilla. Entonces,
Esto es, yo lo interpreto como una mera cortina de humo para desviar la atención, lo que realmente importa a los sevillistas, que es un club que está en plena fase de descomposición en todos los sentidos, y eso me parece un poco burdo, anecdótico y lamentable. No tiene calificativo lo de este señor, que está ocupando un lugar que no le pertenece y que cada vez que habla sube el pan a 2 pesetas, ¿vale? No tengo nada más que decir. Óscar, ¿tú cómo lo ves? Yo, parafraseando a Jorge Valdano, me hace gracia que sean los pajaritos los que disparen a las escopetas, ¿no? Que sean los equipos más... Y coincido con José Manuel en que a lo mejor deben ser ellos los que se peleen entre ellos, ¿no? Por a ver, Madrid-Barça, Barça-Madrid y el Atlético de vez en cuando, a ver a quién perjudican más, o mejor dicho, a quién benefician menos, ¿no? Porque es de lo que se está hablando, ¿no? Coincido en que no es una guerra que le ataña directamente al Sevilla, porque tanto el Sevilla como el Betis han hablado cuando les han perjudicado gravemente, o entienden ellos, les ha perjudicado gravemente una decisión arbitral. Que los hábitos son malos, o mejor dicho, que no tienen un criterio unificado y que están con mucha guerra de guerrilla, peleados entre ellos, eso es bastante evidente. De hecho, los movimientos que hay de exárbitros criticándose unos a otros, que si este no se habla con ninguno, a la que acusan a Mateu de que no habla con ningún árbitro, bueno, Estrada, que ya habló... Estrada, que ha hablado en estadio habló deportivo, en estadio deportivo al respecto y se postula para... está claro que ahí hay un lío importante y que los árbitros semana tras semana demuestran que no hay un criterio unificado y que les tiembla el pulso cuando pitan a Madrid y Barça. Y evidentemente esto lo que contribuye, esta carta en concreto, yendo al quid de la cuestión, lo que contribuye es que piten con más rubor o con más... Miedo. Claro, miedo. Es que no se atreven a ciertas cosas y bueno, me sorprendió Sotogrado, me imagino que son árbitros que están haciendo ahora un poco carrera, empezando y tal. Ese penalti que le pitan al Madrid, que realmente... Es que a lo mejor el fondo de la cuestión del Real Madrid, en este caso concreto, puede tener razón. Puede ser que si a cualquiera... Yo siempre cuando veo si una decisión es justa o injusta, lo extrapolo si lo pitan a mi equipo. Si a mi equipo no le expulsan a un tío que va a cazar directamente a un delantero mío, como fue el caso de Mbappé, y luego da la casualidad de que ese tío marca y gana el partido, evidentemente yo me molestaría. Y yo entiendo que esa... como dice el reglamento, dar o intentar dar. En el fondo de la cuestión puede tener razón. El tema es que ya llueve sobre mojado. Es que es algo que están continuamente haciendo lo mismo, ¿no? Intoxicando y sobre todo el problema es que lo hacen con antes de los partidos. O sea, cuando hacen los vídeos de Real Madrid Televisión. Este árbitro que nos ha perjudicado 18 veces. Es verdad, también todo se ha dicho. En Estadio Deportivo hacemos lo mismo, todos los periódicos hacen lo mismo. Este árbitro que va a pitar al Betis o al Sevilla, aquella vez le perjudicó, o sea, nunca decimos cuando ha pitado a favor o cuando la... Claro, pero por ejemplo, la diferencia es que nosotros no somos el Real Madrid. En ese caso sí, pero me refiero a Hernández, por ejemplo, no decimos cuando no le pita un penalti a Navas contra Dubicas en Vigo, que podría haber sido el penalti en el que hubiera ganado el Celta, y decimos cuando le expulsa a tal... Yo ayer creo que el árbitro no estuvo mal. Yo sí, bueno, ahora si acaso entraremos en ese debate con Hernández, pero que es un árbitro sospechoso habitual, como yo le digo, que siempre suele ser protagonista en todos los partidos, ¿no? En este caso, coincido con José Manuel en que a lo mejor no es la guerra del Sevilla y tiendo a pensar que puede tener razón en que cuando un equipo al que no le va ni le viene algo directamente toma la voz cantante en ciertos temas de índole nacional, cuando no lo hace Rafael Louzán, cuando no lo hace Javier Tebas de forma explícita, aunque digan, bueno, pues mira, esto hay que reformarlo, entendemos que no está todo lo bien que debería estar, esa mesa de debate me parece positiva. Cuando pasa eso, tiendes a pensar de que hay algo más, ¿no? De que si no ha salido a valorar el mercado invernal hasta la previa de un partido, varios días después, y abres con eso, hombre, quizás... Es verdad que no ha sido el único.
el único representante de un club de la liga que ha hablado de esto. Sin ir más lejos, creo que Ángel Aro pegó, no tan explícitamente, pero pegó un tirito, por así Porque decirlo. Ángel Aro es más listo. Simplemente, vamos, no es que no, es más listo. O sea, le preguntaron y él contestó y tal, y además me parece que contestó de una manera más, no más diplomática, sino más certera, ¿no? Pero lo de este muchacho es inconcebible. ¿No? Eso, yo insisto, que no es ni más ni menos que una cortina de humo para desviar la atención del meollo que duele y que está ahí latente entre los sevillistas, que es la lamentable situación en la que se encuentra el club, tanto deportiva como institucionalmente, ni más ni menos, vamos, que abanderar esa batalla contra el Real Madrid, a mí me parece una charlotada fuera de lugar, ¿no? No, además la del Barcelona, por ejemplo, que mantuvo, al final ha cedido, porque no ha ganado nada y Nada. ha acabado invitando a Laporta. Y no va a ganar según nada. según parece, ya lo invitó la vez anterior, solo que Laporta no vino. Es normal, después de del comunicado que hizo el Sevilla y del gesto de no sentarse en el palco. Tenía coartada, había ganado el Barça femenino ese fin de semana, la Liga, la Champions, y estaba de la Generalitat y tal. Tenía coartada, esta vez lo ha invitado y bueno, pues sí, vamos. Es que yo creo que Laporta pasa bastante de todo esto. No, es que Laporta pasa olímpicamente del que preside en estos momentos el Sevilla, vamos. De hecho, claro, Laporta es amigo de su padre. Del padre. Y Florentino también, ¿no? O sea, el padre de José María del Nido Benavente, estoy segurísimo que se está subiendo por las paredes, por muchos motivos, ¿no? Pero este es uno de ellos, ¿no? O sea, como diciendo, pero ¿qué demonios hace, ¿no? Enfrentándose con uno y con otro equipos con el que el Sevilla siempre ha tenido una relación de cordialidad y que ha hecho muchos negocios tanto con el Madrid como con el Barcelona. O sea, si ponemos en una balanza los niveles de amistad entre el Sevilla y los dos grandes, el Sevilla se tiene que dar por satisfecho, ¿no? Porque ahí tenemos las ventas de Sergio Ramos, de Julio Batista, ¿no? Y no te digo nada del Barcelona, ¿no? O sea, que ha sacado bastante dinero. Lo que pasa es que ya llega un momento que, por ejemplo, en este último mercado, y a lo mejor en el mercado pasado, en verano, pues Ansu Fati, que está loco por salir de ese entramado en el que se encuentra metido, ¿no? Que no, el entrenador no cuenta con él, está loco por reinsertarse en el fútbol, ¿no? A través del Sevilla. Claro, si tú estás en una mesa y me tiras el plato a la cara, pues ¿cómo te voy a invitar a comer otra vez, ¿no? Claro. O sea, y el Barcelona vetó explícitamente cuando el padre de Ansu Fati y el propio Ansu Fati han estado presionando para venir al Sevilla. Pero claro, el Barcelona ha dicho, yo con alguien que me escupe a la cara no quiero saber absolutamente nada, ¿no? Hablando de ese mercado de invierno, el propio del Nido Carrasco lo valoraba sorprendentemente positivamente, y además decía que se confía en el Sevilla Atlético. Yo creo que he generalizado que es sorpresa que lo valore tan positivamente. A mí me sorprende más el cambio de tono del entrenador, de García Pimienta, que le habrán dicho, oye, déjate de salidas de tono, que demasiado... Ya dijo que la plantilla era muy corta, que le iba a costar mucho encarar los partidos, eso es la previa del Barça, y justo después le preguntan, matiza no, cambia totalmente su discurso, y dice, no, yo lo que me refería es que el club ha hecho todo lo posible por fichar, y a partir de ahora en adelante, pues confianza absoluta, vamos a conseguir los objetivos. ¿Y tú crees que no ha habido un diálogo previo después de las declaraciones del viernes? Seguro, vamos. No me consta, pero me lo presupongo porque, hombre, es una salida de tono, sobre todo en él, ¿no? Que es un tío bastante mesurado, ¿no? García Pimienta
que yo, por otra parte, yo siempre dije al principio, recuérdalo, que me parecía un gran fichaje para el Sevilla, y yo creo que teniendo lo que tiene, yo creo que está sacando un partido absoluto y haciendo jugar a quien yo pensaba que no iba a hacer nunca jugar. El equipo está en mitad de la tabla, se puede dar con el canto en los dientes y bueno, y durante algunos partidos ha dado sensación de que le tenía cogido un poco el tranquillo a eso, a un 11 más o menos que controla, que le gusta, que le responde. Las bajas ahora no le han hecho mucha gracia, pero el Barça te vacuna a todos los equipos. Yo creo que prácticamente eso no se puede tener ni en cuenta, pero el resto ¿Pero tú crees que las declaraciones de García Pimienta fueron fuera de tono? Yo creo que no. No, fueron lógicas. Fueron lógicas, o sea, te llevas un mes y pico diciendo de que te hace falta X hombres para X puestos. Y que te habían ¿no? prometido que si salía Que uno te en ese habían puesto, vendría otro en ese puesto, claro. Y ahora resulta que no viene nadie. Que no viene nadie, lo que me parece una soberbia tomadura de pelo son las declaraciones del presidente del Sevilla, ¿no? Diciendo de que el mercado ha sido satisfactorio, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, Sí. Satisfactorio, por Dios. Entonces yo creo que O sea, le vendieron... ¿a quién le toma el pelo? Pero le vendieron entonces una moto porque yo creo que de minuto uno le pueden decir, vamos a ver, yo te traigo un delantero, vale. Ya luego hablamos también de la obsesión que tiene este hombre con los nigerianos, que no sé si no hay más que delanteros nigerianos con lo que más le ha salido. Yo creo que ahí... Sí, yo sé por puede dónde tú haber- vas también, yo sé por dónde tú vas. Pero te traigo un extremo que lo llevas pidiendo como prioridad todo el tiempo, ¿no? Te traigo un delantero porque vamos a soltar a Nacho, necesitamos un delantero que por lo menos compita con Isaac, le dé... Vale, pero no te voy a traer más nada porque o vendo a alguien, o te vendo a Luque Vázquez, o te vendo a Badé, que son o Juanlu, que son a los tres por los que pueden venir, o te vendo uno de esos, o ya no tengo dinero. O sea, eso yo creo que se lo deberían haber dicho, que te tengo que soltar a Barco porque no quiere quedarse aquí, porque no De juega. hecho, Abadé lo iba a vender. Si Claro. Abadé no dice que se queda. Exactamente. Y Juanlu, vamos a ver, todo el mundo, la versión oficial es que no se vende, pero por lo que yo sé, hasta ahora... Como sea verdad que el Galatasaray paga entre 11 No, 11, 9 más 2. Eso te lo puedo 9 más garantizar, 2. que la última Bueno, oferta presentaron pues- ayer, el pues, sábado. Si es así, yo no sé, porque esta gente está muy necesitada de dinero. Y ¿no? Juanlu no se va a negar a salir. O sea, no es que esté loco O sea, por la que- música, pero no va a hacer el feo entre comillas, no va a decir me quedo en el Sevilla bajo toda... No, Juanlu no se va a negar a salir. Va a decir que sí. Si el Sevilla le dice que la oferta le conviene, entonces vamos a ver hoy la respuesta que le dan, porque tiene hoy y mañana el Galatasaray, si eran mañana. El número que se puede montar, ¿no? Porque es que yo, sinceramente, aunque el Sevilla Atlético se encuentre en primera ref, todas esas cosas, ¿no? Yo pienso de que el Sevilla Atlético está cogido con alfileres, está muy cogido con alfileres. Y de hecho ya han probado a varios delanteros, ¿no? Han probado y ninguno se está hinchando de meter goles en una categoría inferior, ¿no? Y mucho menos que en el Sevilla, en el primer equipo. Ahí está Antonetti, García Pascual, Sí. Está Alexandro, que ha metido un par de goles, Mateo Mejía. tal. A mí me parece que no... que- Sigue siendo un salto muy grande, por mucho que sea la categoría, dos efectivamente, categorías ¿no? abajo. Sigue Pero siendo. que no... Que decir que apáñatelas con el Sevilla Atlético me parece que es casi pegarse un tiro en el pie, ¿no? Porque es que a mí, salvo el portero, el resto de jugadores del Sevilla Atlético, incluyendo a Manu Bueno, a mí no me parecen que sean la solución y la salvación, sinceramente. Por cerrar con el Sevilla, una parte del Sánchez Pizjuán pedía en el partido ante el Barça el fuera Víctor Horta. Ahí, por ejemplo, está lo que decía José Manuel de que el sevillismo no es tonto, eso es muy evidente. Tonto puede haber uno, dos o tres, como podemos haber en esta mesa, pero el grueso del sevillismo no es tonto y no se por muchas cortinas de humo que se puedan montar y tal, a la hora de la verdad,
el equipo empatando con 1-1 con el Barça, porque fue durante todavía con el empate, haciendo una primera parte muy digna en la que sí, jugó de tú a tú, incluso le pudo ganar a los puntos en esa primera parte, con la acción de Luque Vázquez sobre todo, y fue entonces cuando el Sevilla se pronunció en contra del mercado invernal, o sea que yo creo que es que a mí me gusta mucho la transparencia, me gusta mucho, valoro mucho a los dirigentes que son... por eso me gusta mucho Ángel Torres, ¿no? Porque no se calla lo que piensa y muchas veces dice, no, esto no es conveniente que lo diga a lo mejor para el club, pero tú dices, pues me está contando la verdad, porque es que se le nota. Mire usted, hemos traído las dos prioridades que consideramos. ¿Que hay más prioridades? Sí, había 2 o 3 puestos malos que queríamos reforzar y se han quedado un poco cojos. Gaby Ruiz, por ejemplo, no estuvo tan mal cuando habló también ayer en Dazón, diciendo que sí, que evidentemente no están dobladas las posiciones. También podría decir, pero es que tampoco está el equipo en 3 competiciones, que está en una. Es que le quedan 16 partidos. Me refiero. A lo que yo voy, que es mejor decir, hemos hecho lo que hemos podido, me refiero, había un dinero, a lo mejor los delanteros nos pedían todo un dineral, hemos considerado que nos puede valer para como está el Sevilla y tal, y un extremo que no hemos podido sacarlo por menos de 2,5 millones. Entonces, se ha gastado el dinero, teníamos que hacer un traspaso, hemos preferido no traspasar a Luque Vázquez y a Badé o a Juanlu, porque son importantes en el equipo y porque tampoco nos iba a dar una gran solución. Y ya está, evidentemente se queda en posiciones cojas, pues habrá que tirar como podamos. Yo creo que es mejor decir eso a decir estamos muy satisfechos, hemos hecho una gran planificación y esto es lo que había y no nos quedamos cojos. Es que eso lo ve todo el mundo, ¿no? Claro, y yo sobre el tema de Víctor Horta, yo no estoy muy contento. A mí me parece que un poco gafe, ya comienzo a pensarlo. Porque es que al pobre hombre monta un circo y le crecen los enanos, ¿no? O sea, con lo del fichaje del nuevo nigeriano, pues resulta evidente, ¿no? Pero yo, todas las culpas, no, o sea, ayer el público, la gente empezó a decir, Horta, fuera Horta, tal. Bueno, yo creo que Horta es un mandado. Es más, estoy convencidísimo de que Horta tenía su lateral derecho, su lateral izquierdo, su central y su medio centro. Estoy convencidísimo. Lo que pasa es que en vísperas del mercado alguien desde arriba le llamó a la puerta o le pegó un toque telefónico y le dijo, que aquí no hay ni un duro, que hay telaraña y hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Y se la ha tragado, se la ha tenido que tragar, ¿no? Entonces, pues, pero eso se dice. O sea, lo que tú no puedes salir es decir que has hecho un mercado satisfactorio, es que le estás tomando el pelo a la gente. O sea, cuando la gente no es tonta. La gente no es tonta. O sea, a mí me gustaría la transparencia, por ejemplo, como tú has dicho, de Ángel Torres. O sea, señores, tenemos estos límites y hasta aquí hemos llegado. No hemos podido hacer otra cosa. Nos apañamos con lo que tenemos. Y queda como un bendito. Le falta a Víctor hacer lo que hizo aquella noche Lopera, a la que se hablaba que decía del Nido Benavente, aquello de Junior salta al campo y mete un gol, aquella noche famosa del partido con el Anderlecht, que salió Lopera a la 1:00 de la mañana diciendo, pero si es que es el entrenador que no quiere los fichajes, es que le tenía fichado el del Postiga y me dijo que no, que quería al Masi López, creo que era del Barça, y tenía fichado a Zinama Pongol y me dijo que no lo quería. O sea, ya lo último que le faltaba es Horta decir, bueno, ya echa las culpas a quien sea, que no sea yo el que no ficha. Vamos. Pero vamos, que el tema es ese, ¿no? Que queda en desaire el Víctor Horta, queda en desaire todo el mundo, ¿no? Y sobre todo, se cubren de gloria, callándose, poniendo un opaco muro, diciendo, o sea, sin decir nada, ¿no? O sea, Quillo da explicaciones, que la gente que está muy castigada, que lleva 2, 3 años muy castigada, ¿no? Se merece al menos unas palabras, pero que no los engañe. No los engañe. José Manuel, Maradona que estás en el cielo, ¿qué encontramos en las páginas de esta novela? Pues mira, se puede encontrar muchas cositas, pero básicamente lo que puedes encontrar es el Maradona, la cara oculta de Maradona.
el Maradona que conocen muy poco. Porque de Maradona se sabe, desgraciadamente para él y para su leyenda, todas las tropelías que ha cometido. Que ha sido un drogadicto, que ha sido un putero, que ha sido un mujeriego, que ha sido un borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, desgraciadamente para él, su lado más humano se ha visto opacado por esa leyenda negra que siempre ha tenido, ¿no? El que yo considero que es el mejor futbolista de todos los tiempos. Yo no vi jugar a Di Stéfano y poquísimo, por no decir nada, a Pelé. Pero para mí Messi no le llega a la altura de Maradona, ni muchísimo menos nadie más. Pero eso es lo futbolístico. En lo futbolístico todo el mundo ha dicho que ha sido una leyenda, ¿no? Él no va más. Pero en lo humano ha habido muchas manchas y muchas oscuridades. Bueno, pues lo que yo he hecho en la novela, pues es destapar esa cara oculta, esa parte humana, muy humana que tenía Diego, al que tuve el gusto de conocer durante 10 años de mi vida. Y durante el transcurso de unas 30 entrevistas que le hice a lo largo de todo el mundo. Entonces, la novela, que tiene mucho, o sea, una parte importantísima y grande de ficción, digo que lo único verdadero es el nombre, Diego Maradona, el personaje de Maradona. Pero el resto es pura fantasía sacada de mi corazón, ¿no? Y creo que la gente se va a llevar una sorpresa y voy a levantar alguna que otra sonrisa, ¿no? Por no decir muchas sonrisas. Y creo que la gente puede pasar un rato muy agradable leyendo las 348 páginas de que consta el libro. Maradona que está en el cielo, que se puede, aprovecho el momento de publicidad, lo puede llamando, o sea, metiéndote en Amazon, clicando en Amazon por 16 euritos, el que quiera tenerlo en papel o el que quiera tenerlo en ebook, ¿no? En Kindle, pues con 5 euritos, ¿no? Prometo que no se arrepentirá. Además, prólogo de Víctor Hugo Morales, que yo creo que es ha hecho la narración más histórica del mundo del fútbol. Efectivamente, y además cuando yo contacté con él, yo le conocí en un partido que jugaba el Sevilla contra el Español en el viejo Sarriá, un español Sevilla que vino él expresamente a retransmitirlo porque jugaba a Diego. Me hizo una entrevista en el descanso y a raíz de eso pues surgió una fina amistad, ¿no? Y en la lejanía. Y cuando yo sabía que Víctor Hugo había compartido con Diego muchos momentos, sobre todo muchos últimos momentos, porque en los dos últimos mundiales, en el Mundial de Brasil y en el Mundial de Rusia, Diego fue comentarista con Víctor Hugo. Entonces, pues yo ya había perdido un poco el contacto con él y me refrescó la memoria y tal, ¿no? Y cuando yo le propuse prologarlo, el tío pues encantado de la vida, ¿no? Y me hizo 2 folios maravillosos contando la personalidad de Diego y además que compartía conmigo, ¿no? O sea, el tío en 2 folios más o menos vino a decir lo que yo dije en 348 páginas, ¿no? Que
que Diego básicamente era una buena persona. Ahora seguimos hablando de este libro, Maradona que estás en el cielo, un impasse para hablar de esa derrota del Betis, Óscar, preocupante, como lo explica Isco Alarcón tras el partido también a los micrófonos de DAZN. Vamos a escucharlo. Pues un poco de todo, ¿no? Decepcionado otra vez. Seguimos regalando puntos y así pues conseguir los objetivos que nos proponemos es prácticamente imposible. Dejamos escapar otra vez una ventaja de 2 goles en el primer tiempo. Seguimos regalando cada partido y hoy en día nada más que regalas pues te condenan y bueno, pues muy decepcionado. Yo creo que somos un poco como un flan, que nada más que pasa cualquier cosa, nos meten un gol, nos hacen daño, nos ponemos a temblar y no sabemos gestionar momentos complicados dentro del partido y otra vez no hemos sabido gestionar un resultado a favor de 2 goles fuera de casa ante un buen equipo que estaba en una dinámica mala y otra vez volvemos a revivir al contrario después de haber hecho una buena primera parte con 2 goles, 2 tiros largueros. Lo que te digo, ¿no? Pasamos por un momento complicado del partido, nos venimos abajo, nos entra un poco el temor a perder lo conseguido y bueno, tenemos que seguir a ver si conseguimos mejorar eso, porque si no se nos va a hacer la temporada muy larga. Hemos hablado de claridad de cara a la afición y a Isco, que lleva 2 días como aquel que dice en el Betis, no le falta, desde luego. Pero viene del Real Madrid, me refiero, que viene de un equipo que empatar es un drama absoluto, no te digo perder. Yo espero que a Isco no le pase como le pasó a Sergio Canales, ¿no? Que se aburra, que ya vea que aquí hay cierto conformismo y que, bueno, con entrar en Europa, bueno, ha entrado 4 años seguidos, pero que si un año no se entra en Europa, bueno, pues tampoco se muere nadie y que... No sé, yo valoro mucho que haya jugadores que den la cara, porque cuando se pierde son menos los que quieren hablar, y valoro mucho que un futbolista que lo ha ganado todo con el Real Madrid, que intentó rehacer un poco su carrera en el Sevilla, que no le salieron las cosas bien, y que lo vuelve a intentar con el Betis y que hizo una temporada brillante hasta su lesión, sea tan claro, ¿no? Y sea tan diáfano. Creo que el Betis tiene un problema anímico heredado de un problema grave deportivo. Tiene unas carencias, hablábamos antes del Sevilla, yo creo que el Betis tiene unas carencias concretas en la plantilla que no ha subsanado porque ha ido más a lo vistoso y a fichar con el corazón y a muy buenos futbolistas, pero a lo mejor crear un overbooking en algunas posiciones que tampoco era tan necesario. Y a lo mejor, pues eso, se ha gastado el dinero que tenía en 2 fichajes. A mí, luego hablaremos si quieres de lo del Cucho, a mí me parece que es un buen fichaje, que lo iba a hacer antes o después porque no se va a quedar a Vitor Roque y porque considera que es un delantero que le cuadra mucho en la forma... Mucho dinero, ¿no? Sí, pero en comparación con qué me refiero, si lo tiene, luego si no se lo gasta dicen que no se gasta el dinero, pero 13 millones de euros, un tío que está valorado por una web que más o menos suele ser certera en las tasaciones en 18 millones de euros, pues lo ha fichado por menos dinero de lo que vale, ¿no? No lo sé. No le quedaba, como todo el mundo dice, hasta final de temporada, pero bueno, eso ya luego también son detalles. El Cucho lo querían fichar, ¿no? Nosotros 3 días antes de final de mercado sacamos el nombre. En ese momento, me jura y me perjura su agente, era imposible porque el Betis no llegaba a esas cantidades o no se quería gastar esas cantidades, porque muchas veces no había dinero. Bueno, dinero siempre hay y posibilidades siempre hay, pero a lo mejor tenían en mente otra cosa, fichar un delantero cedido hasta final de temporada y darle una oportunidad más a Vitor Roque y luego un lateral izquierdo que hace mucha falta, incluso aunque te quedes con 3 porque son bastante malos los 2 que hay. A lo mejor esa era la idea y luego, pues mira, pues esta gente que nos decían no negociamos,
lo mejor por 13 millones más uno en variable, 13, 14, 15 millones, lo pueden soltar. Lo fichamos ya y nos quitamos el problema. Ya yo que hablo bastante y he tenido suerte en ese aspecto con el entorno de Vitor Roque, con la empresa que dirige André Curí, eran muy tajantes hasta ahora diciendo que cuando surgieron rumores de Palmeiras, antes de Tottenham, que no se iba, que no se marchaba, que se iba a quedar en el Betis esta misma temporada, que su idea era triunfar aquí. Ahora ya no solo no son tajantes, sino que me dejan un poco en visto, como diciendo, vamos a ver qué pasa, porque no se está tampoco adaptando todo lo bien que pensaba, una situación personal también, se acaba de divorciar y tal, más complicada, y a algunos futbolistas eso les libera, como puede ser a lo mejor a Morata, y a otros le nubla un poco la cabeza, ¿no? Los jugadores, no hay que olvidarlo, son también personas y tienen sus quehaceres y sus vidas, sus hijos y sus mujeres y su vida, ¿no? Personal. En este caso yo creo que todo el problema, volviendo a lo que decimos del partido de Celta, viene de un problema deportivo. Se va Guido Rodríguez y no se ficha un pivote defensivo de esas características, posicional, que abarca muchísimo terreno. Se confía en lo que hay y se va a reforzar otras posiciones. A mí, por ejemplo, lo de Antony me parece que es una brillante operación, porque por 1,5 millones o de euros que dice que va a pagar, ya el tío haya colaborado en 2 partidos, ya ha colaborado en 2 goles, uno lo mete y otro lo medio fabrica, el de Isco con el Atleti. Que no te vas a defender mucho, claro, vamos a ver, que es Antony, tampoco vas a Vinicius y le pega una bronca que no vea Modric, pero sigue jugando todos los partidos, me refiero, tú sabes lo que ficha. Y de hecho, me consta que para convencer un poco a Antony, que le pagaba más parte del sueldo del Villarreal, hay en el Betis una persona que parte de la organización, que le dice, vamos a ver, con Marcelino no vas a quedarte ahí aburrido en la banda, y Marcelino quiere que trabajes también para atrás, quiere que ayude a Kiko Femenía, quiere que ayude al lateral derecho, al que fue, o sea, aquí Pellegrini a los extremos le da un poco más de libertad y tal, es parte de la me consta que se le dice eso a Antony. Y luego viene el tío aquí, ve un poco el ambiente, y luego es que yo creo que Antony su trabajo lo ha cumplido perfectamente. En 2 partidos ha colaborado en el primer gol que marcó con Isco y el golazo que metió otro día en Vigo. El problema defensivo es que el Betis tiene, creo que, buenos mediocentros para jugar a otra cosa o para completar, pero si no es Marroca, no tiene un pivote defensivo. Cuando salió Marroca se notó mucho, cuando entró Altimira se notó mucho que el Betis defensivamente ya no abriga tanto a los centrales, que son buenos centrales cuando tienen un abrigo de un mediocentro posicional, como era Guido Rodríguez. Es que el Betis hizo ahí un esfuerzo por retenerlo, el futbolista no se quería quedar y ya está, lo fichó por muy poco dinero, 3 millones fijos y 3 en objetivo, y es un jugador que, salvo los primeros meses cuando llegó, el tema de la pandemia y tal, es que luego ha demostrado que es un mediocentro vital en cualquiera de los equipos, creo, de la Liga Española, me atrevo a decir incluso un Madrid o un Barça, puede jugar ese futbolista porque no te va a dar problemas, no te va a dar una bomba más alta que otra, y es un futbolista que abarca muchísimo terreno, como Casemiro en los años primeros del Madrid y tal. Entonces el Betis no tiene ese futbolista, no ha ido a por un futbolista de esas características. Se lesiona a William Carvalho, que tampoco es de esas características, y lo ha fiado todo a Johnny Cardoso, que es un magnífico mediocentro y que le va a dar una plusvalía brutal al Betis el próximo verano, pero no es ese tipo de mediocentro. Es verdad que hay partidos en los que se viste de Guido Rodríguez, como el día del Atlético de Madrid, que parecía una mezcla entre Guido, Casemiro y el mejor, y luego tiene un tío que tiene distribución, que tiene criterio, pero cuando está con Marroca es otro futbolista, y se ha visto en algunos partidos, como en Mallorca y como ahora, el partido al principio con Vigo, la primera parte, y luego cuando no está Marroca, que tampoco es que sea brillantísimo, pero es un futbolista con más recorrido que Altimira. Mucho criterio defensivo. Claro, sí. Y cometió varios errores muy flagrantes al principio, varios errores en el pase y tal, pero tú dices, pero es que lo compensa mucho es cómo se coloca, cómo libera al otro para que se alternen en la presión, para que se escalonen. Con Altimira a mí no me disgusta, pero hizo un partido bastante malo. Yo pensaba que era algo un poco más que lo veía yo, pero luego leí otros compañeros, a Jesús Alba en Diario de Sevilla, y otros compañeros que opinan igual que yo, que el cambio ese es el principio del fin del Betis, porque tampoco tiene unos extremos que te vayan a colaborar mucho con los laterales, tampoco tiene Isco, baja algunas veces, pero ya no está como el año pasado, físicamente, y luego
Los Chelsea está enfadado porque no es titular indiscutible, porque no le encuentran el sitio exacto, y ahí tiene un problema el Betis, porque tiene 2 gallos en el corral, a ver cómo lo hace para que el resto de las gallinas sigan a 2 gallos en lugar de a 1. Por cerrar con el libro, con Maradona que estás en el cielo, decías tú antes que no hay color futbolístico entre... No hay color futbolístico. Pero has escrito, por ejemplo, otro de tus libros es Messi, sueño de un principito. Sí. Tan claro es la Bueno, diferencia, porque a día de hoy también es verdad que yo, por ejemplo, no vi a Maradona jugar. Yo creo Tú eres que un chavalito. hemos visto a Messi. ¿Tanta era la diferencia? Sí, bueno, con Messi tengo que decir que fue un encargo de una editorial en Madrid, a través del diario Marca, donde yo estuve muchos años, que me lo encargó. Entonces, pues, era un poco reacio, ¿no? Pero me convenció porque me permitieron escribir lo que a mí me gustaba. La historia de Messi, el libro de Messi en sí no es una biografía, es un libro que yo quise comparar el cuento del Principito de Antoine Saint-Exupéry y con Messi, y entonces me centré en la historia de alguien que lo tuvo muy complicado, muy difícil, y que fue creciendo poquito a poquito, ¿no? Y la verdad es que Messi se portó genial conmigo, o sea, y tengo que decir a boca llena que es un tío muy sencillo, bastante humilde, que no va por ahí presumiendo absolutamente de nada, y es un tío inteligente. A mí me decía un compañero del vestuario que coincidió con Messi en aquellos tiempos, del Barcelona, que Messi era un tío que no hablaba muy poco. Pero tú sabes que en un vestuario es una especie de gallinero, ¿no? De voces, alguien que canta, papi. Bueno, pues las pocas veces que hablaba Messi, la gente se callaba. Había un silencio sepulcral para escuchar lo que decía, lo poco que decía Messi, que cuando lo decía era certero y muy inteligente. Comparación con Messi futbolística, Messi, Maradona, ninguna comparación, ninguna, absolutamente ninguna. O sea, Diego, si llega a tener Diego los recursos tecnológicos que hay hoy en día, pues seguramente hubieran protegido más a Diego, Sí. y hubiera crecido muchísimo más. A Diego le daban patada hasta antes de salir al campo. O sea, Goicoechea lo veía en el túnel de vestuario y Diego tenía que salir corriendo porque ya iba a por él, ¿no? O sea, no era así, pero se entiende. Diego aquí en el campo del Sevilla, un codazo de mi amigo Pablo Blanco, mi entrañable amigo Pablo Blanco, al que conozco de la época escolares, él es mucho mayor que yo, le pegó un codazo y con la mala suerte de que Diego, que iba con la lengua afuera, se tocó la lengua y le tuvieron que poner 10 puntos en la lengua. O sea, imagínate, le daban de todo. No había VAR. No había VAR. había VAR, entonces pues no había protección. Y bueno, y en Italia, ya te digo, le pegaban de todo, ¿no? A Messi le tosen y sacan tarjeta amarilla. Y a Diego no tenía esa. Diego era un artista del regate y que se iba, sorteaba guadañas por todos lados, ¿no? Y eso era básico y para mí, vamos, yo lo admiraba. Pero tú sabes básico también por qué lo admiraba. ¿Sabes por qué? El remate. Porque
el tío te miraba a los ojos, ¿eh? Y te decía, tú eres un tío con el que yo voy a confiar, y se abría de par en par, abría sus puertas de par en par y te contaba absolutamente todo. Y no porque yo era José Manuel García del diario Marca, no, era porque me veía a alguien con el que confiar, ¿no? Y te contaba absolutamente todo. Un tío que si decía, tú eres mi amigo, lo decía de verdad. Y eso es la novela. La novela mía es un canto a la amistad. Es un canto a la amistad y sobre todo al Diego Maradona persona. Pues yo creo que hemos dejado la miel en los labios para que los oyentes y los que nos han visto adquieran esa novela, Maradona que estás en el cielo, disponible en Amazon. José Manuel, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Óscar, muchas gracias. A ti. Hasta el lunes que viene, ya saben que nos escuchan en estadiodeportivo.com. Adiós.